¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes algo en este día tan especial acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que hablar del encuentro de Jesús con una persona que tenía una discapacidad en aquel tiempo, una discapacidad que lo limitaba y lo limitaba grandemente, como ser la ceguera. ¿Cuántas personas hoy día están privadas de la visión y sufren y se sienten de una manera muy especial por quienes queremos pedir a Dios que los bendiga y los guarde y que tengan un encuentro muy personal con Jesús? Pero ahora quiero hablar específicamente de este relato, un hombre llamado Bartimeo, un nombre quizás extraño para nuestro vocabulario, pero era un nombre típico en aquellos tiempos. Bar significaba hijo y Timeo honra, hijo de honra. Un hombre que su nombre puesto por sus padres era un nombre profético, un nombre en el cual los padres declaraban que iba a ser honrado, y pobre se encontraba en una situación muy triste, porque no solamente estaba privado de su visión, sino que estaba mendigando de una manera muy triste en las puertas de una ciudad. La historia de Bartimeo es muy interesante, la pueden encontrar en la Biblia. Hay tres pasajes en los cuales podemos encontrar esto. Marcos, Mateo y Lucas hablan sobre este encuentro de Jesús con Bartimeo. El tema es así: Jesús iba caminando y pasó por la ciudad de Jericó, una ciudad cercana a Jerusalén, cuando un hombre ciego, mendigo, sentado en el costado del camino, le escucha a la multitud, mejor dicho, y supo que era Jesús quien estaba pasando por ahí, y comprendió su gran oportunidad de poder recobrar la vista. Y comenzó a gritar: Jesús, Jesús. A los gritos exclamaba. No podía dejar pasar esa oportunidad. Y como lo vamos a ver cuando leamos este pasaje, trataban de hacerlo callar, trataban de decir: no hables, callate. Y él gritaba más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y Jesús, viendo todo eso, oyendo todo eso, o sabiendo todo eso, lo mandó llamar. Quiero leer este pasaje que es muy importante para tu vida, para nuestras vidas, y para poder comprender algo de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Estemos ciegos o no, estemos enfermos o no, tiene que ver con que Jesús pasó cerca y este hombre clamó y tuvo acciones que sirvieron delante de Dios, delante de Jesucristo, como para que recibiera el bien que él estaba buscando. Dice la palabra de Dios, yo acá seleccioné el pasaje de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que significaba, como decía recién, Bartimeo significa hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, descendiente de David, tened misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, Rabí, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, en este caso salvado de la enfermedad, te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino y comenzó a seguir a Jesús. ¿Saben algo? Yo me quiero detener en algunos pasajes en el cual este hombre clamaba, versículo 48, donde dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás tu vida pasa por alguna circunstancia especial, por alguna circunstancia particular, en la cual estás clamando, Jesús, tené misericordia de mí. Te encontrás en un momento de angustia, un momento de tristeza, un momento de enfermedad, un momento de crisis profunda. Tené misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, tené confianza, diríamos nosotros. Levántate, te llama. ¿Quién te llama? Jesús, a quien vos le estás clamando que tenga misericordia de vos. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Pero tenemos que, para comprenderlo, es bueno tratar de recrear un poco la escena en la cual estaba sucediendo esto. En la entrada de la ciudad o en la salida, se sentaban las personas para pedir limosna. Cuando salía la gente de la ciudad o cuando entraba, ellos pedían, rogaban y la gente les daba una limosna. Limosna no es una ofrenda importante, una ayuda importante, es algo muy pequeño. Y él estaba pidiendo eso. Y él vivía quizás con eso. Ahora, hay algunos detalles que encontramos en este pasaje. Este hombre estaba sentado, casi seguro, sobre una peña, sobre una roca, junto a esa puerta, en el camino. Un asiento, digamos, que ya lo tenía como reservado. Porque cada uno más o menos se ubicaba en el lugar donde siempre lo hacía para que el que pasara pudiera volver a ayudarlo. Pero si estaba cerca de la puerta, era un lugar privilegiado dentro de esa necesidad, dentro de esa situación. Él estaba ahí, estaba pidiendo y estaba sentado y con su capa encima. Una capa que identificaba por su color a las personas ciegas, como sería en nuestro caso el bastón, digamos, de las personas no videntes. Eran identificados por la capa. Esa capa lo identificaba como una persona que no veía. Esa capa lo protegía no solamente del frío, sino también de la lluvia, porque eran de cuero. Eran pesadas. Este hombre se sentía seguro, porque si llovía, estaba protegido. Y si hacía frío, también estaba protegido. Dentro de su situación se sentía protegido, se sentía resguardado y tenía su asiento, su lugar ahí. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando le mandan decir a Jesús que lo llamara, que fuera, le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Yo te quiero decir a vos que este es el llamado de Dios para tu vida. Jesús te dice, Jesús que ha resucitado, que ha muerto en la cruz por tus pecados y por los míos, y ha resucitado entre los muertos, te dice, tené confianza, levántate, porque te llama. Grábate este concepto, que es muy importante. Clamaste a Jesús, y Él te dice, tené confianza. ¿En quién? En mí, dice Jesús. Levántate, da un paso, ponete en acción. ¿Por qué? Porque te llama aquel a quien estuviste clamando.
Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La primera acción que tuvo este hombre, después de haber clamado la ayuda de Dios, la ayuda de Jesucristo, porque creía que era el Hijo de Dios, creía que era el Mesías, creía que era el enviado y el ungido de Dios, era arrojar su capa. O sea, sentado mismo, arrojó su capa. Arrojó aquello que lo identificaba con el dolor. Arrojó aquello que lo identificaba con la vergüenza que sentían en aquel tiempo porque eran discriminados. Arrojó aquello que era su protección. Arrojó aquello en lo cual se sentía seguro. Y se levantó. La expresión acá es, y dio un salto. Se levantó de golpe. Y fue a Jesús. Escuchó dónde estaba Jesús y fue corriendo a Jesús. Un ciego, sí, quizás alguno lo ayudó, de los mismos que Jesús le habían dicho, anda a decirle que lo llamo. Pero él tuvo esta acción. Primero, arrojó su capa. Dejó de identificarse con lo malo, con lo vergonzoso para aquel tiempo. Hoy no lo es, pero para aquel tiempo sí lo era. Porque se pensaba que era consecuencia de sus malas acciones o de las malas acciones de sus padres, lo que se entendía en aquel tiempo. De aquello que lo protegía, de aquello que lo amparaba. Y se levantó, corrió un riesgo, dejó ese asiento, dejó ese lugar de confort, dentro de lo que podríamos llamar confort, ese lugar seguro para él. Ese lugar que podía haber sido ocupado por otro, porque estaba desocupado. Y fue a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y le dice, Señor, Maestro, le dice, Rabí, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, anda, vete, tu fe te ha salvado. Noten algo muy importante. Jesús obró un milagro en este ciego, pero no le dijo, a consecuencia de que te sané, tenés que seguirme. Le dio la libertad. Anda para tu casa, seguí tu camino. Volvé a lo que quizás en algún momento soñaste con ser. Una persona vidente, capaz. Pero este hombre tomó una decisión. Y esta decisión fue seguir a Jesús. Quizás te identifiques con Bartimeo. Porque queriendo Dios darte honor y bendecirte, estás pasando momentos difíciles. Quizás no es por enfermedad, es por otras circunstancias. Temor, miedo, incertidumbre, miedo a la muerte, miedo a lo que sucederá. Y Jesús te está diciendo, vení que te llamo, pero espera de vos 3 acciones. La primera, que arrojes tu capa. La segunda, que te levantes de golpe y que no estés diciendo, bueno, en algún momento lo voy a pensar, lo voy a decidir, a ver, en algún momento voy a dar una respuesta. Sino que no, este era el momento que pasaba Jesús. Arrojó su capa, se puso de pie, saltó del asiento y corrió hacia Jesús. Si querés que Dios sobre en tu vida, si querés que Dios transforme tu vida, te quite la angustia, te quite la desazón, la tristeza, aún si anhelás que Él obre poderosamente en vos, andá a Jesús, clamá a Jesús, como un paso de fe y un paso de obediencia. Pero yo quiero centralizarlo esto en tu relación con Dios. El Señor quizás te está buscando desde hace mucho tiempo. Quizás nunca comprendiste las verdades acerca de Dios, pero la situación que vive el mundo hoy te está haciendo abrir los ojos
a un montón de cosas, a entender un montón de cosas, o si conociste acerca de Dios en algún momento y no entendiste o te rebelaste contra Dios, el Señor te dice que te está llamando si vos estás anhelando acercarte a Él. El Señor quiere que vayas a Él. Él quiere abrazarte, quiere bendecirte, pero que vayas con un corazón arrepentido, un corazón necesitado de Dios, para ser sanado ese corazón, para que la herida, como consecuencia del pecado que todos tenemos, sea sanada por el Señor. Qué maravilloso que es Dios. Esta es una oportunidad que te da Dios para que te reconcilies con Él. Sea que nunca hayas entregado tu vida a Jesús, o sea que si lo hiciste, no entendiste muchas cosas, o bien no le hiciste caso. Porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida y el Señor te espera. Decile, si vos querés decirle, creo, Jesús, que sos el Hijo de Dios. Creo que me estás dando una oportunidad para que me acerque a vos. Creo, Señor, que podés obrar en mi vida, transformándome, abriendo los ojos de mi entendimiento, de mi corazón, de mi vida. También obrando físicamente. Señor, te necesito. Perdóname. Ayúdame. Y yo te voy a decir algo que se desprende de este pasaje. Si realmente tuviste un encuentro con Cristo, vas a tener el deseo de seguir a Jesús, para imitar a Jesús y para agradar a Dios. Es la consecuencia de la obra de Dios en tu vida. Porque aquel que ama a Dios le sigue, le sirve. Porque no concibe la vida alejado de Dios. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Rubén Rodríguez, pastor de la Red de Vida, y ruego a Dios que Dios, a través de este pasaje y de este comentario, obre poderosamente en vos, y no solamente en vos, sino también en tu familia. Dios te bendiga grandemente.